queremos dar un agradecimiento especial al profesor Carlos Alberto Patiño Villa, quien hace un par de años publicó este extraordinario libro, que es uno de los motivos de nuestro encuentro en el día de hoy. Indudablemente, el libro del profesor Patiño aporta muchos elementos para considerar la coyuntura presente, la preocupación que muchos tenemos acerca del posible desenlace que tenga la guerra entre Rusia y Ucrania. Deberíamos más bien decir a la invasión de Rusia a Ucrania. El profesor Patiño es doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, está adscrito al Instituto de Estudios Urbanos y vinculado al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, ha sido profesor invitado en la Universidad de Guadalajara, ha participado como investigador en proyectos del Instituto de Filosofía SCIC de España y él es autor de numerosas publicaciones en el tema internacional. Entonces, ya que estamos aquí, podríamos comenzar con una pregunta que conecte el libro del profesor Patiño con la coyuntura, y ¿es esta guerra es esta invasión de Rusia a Ucrania una manifestación de lo que el profesor Patiño llama una contrarrevolución en el sistema internacional? ¿Por qué lo sería? Hola, profesor Juan Gabriel. Pues les agradezco mucho este espacio para hablar de imperios contrastados y para hablar de la situación contemporánea. Y empezando a responder la pregunta que hace el profesor Gómez Alvarelo, yo creo que hay que decir dos cosas que son muy importantes, que a veces en las coyunturas políticas no logran visualizarse darse, digamos, a percibir de manera más directa, y es que en efecto hay una especie de contrarrevolución geopolítica global que solo puede ser, digamos, o percibida en lo que uno podría llamar en las grandes dinámicas de la historia vista a escala mundial. Y es que durante el siglo XVI y XVII hubo una especie de revolución geopolítica muy importante, y fue el surgimiento de lo que se suele llamar el mundo atlántico, el surgimiento de la Europa occidental, y a partir de esa Europa occidental, con los viajes marítimos, de los cuales además se cumplieron 500 años el año pasado, de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, en una proeza marítima, militar, comercial, realmente impresionante. Pareciera ser que durante los últimos 30 años hay una contrarrevolución geopolítica donde el mundo asiático toma una especie de iniciativa política con todo lo que eso implica en términos de transformación positiva, negativa, desconocida, digamos una especie de relanzamiento de los ritmos históricos y los cambios de las sociedades, pero también incluso de la concepción de los sistemas políticos. Y en efecto, esto que estamos viendo en Rusia es lo que uno puede definir como una especie de guerra clásica de tipo imperial, porque es una guerra clásica en el sentido de que tiene estrategias y tácticas militares, por ejemplo, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También incluye tácticas militares muy importantes de la Guerra Franco-Prusiana, incluye escenarios absolutamente fundamentales del siglo XIX, como la península de Crimea y la muy aguda y compleja guerra de Crimea entre 1853 y 1856, que fue una guerra internacional, pero es una guerra además de tipo imperial, porque es una guerra por conquista y control del territorio de un Estado definido como enemigo, o incluso, para ser más precisos, para un Estado definido como inexistente, según el lenguaje de Vladimir Vladimirovich Putin, el presidente de Ucrania, de Rusia, quien ha dicho que Ucrania no existe, y que Ucrania no existe como Estado independiente, y que los ucranianos no son una nación aparte de los rusos. Y en ese contexto, pues estamos frente a un sistema y a una situación realmente novedosa, una especie de respuesta a esa construcción del orden internacional del mundo occidental, que de alguna manera parece estar basado fuertemente en la lejana ya guerra de los 30 años y la paz de Westfalia, pero que como punto mucho más inmediato tiene la Segunda Guerra Mundial.